Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí tan puntuales. Pues me corresponde a mí hacer afortunadamente la introducción a nuestra conferencia de hoy. Lo primero pues que quiero hacer es agradecerles de verdad su compañía y que estén interesados en ese tema que es tan importante, aunque a veces no lo pareciera. Sé que nos acompañan muchas personas que tienen a su cargo los temas de operaciones y tienen a cargo inclusive los temas de costos dentro de las compañías de seguridad. Vamos a arrancar diciendo que efectivamente pues conocemos el sector, nosotros conocemos los retos que tienen, actualmente las presiones que tienen, primero en un ambiente muy competitivo, de una competencia muy grande, el mercado se ha venido estrechando, ha habido una reducción en costos en todas las empresas, lo cual pues ha incluido los servicios de seguridad y también pues obviamente el incremento, además de la reducción del mercado, de la demanda, pues ha habido también un tema de incremento en los costos que las compañías de seguridad están sufriendo, ¿sí? Todo el tema en cuanto al tema de la nómina, ¿sí? La reducción de horario, las tasas de interés y sobre todo, pues, muchos temas que tienen que ver con la inflación. Así que el reto es grande, seguir creciendo e incluso a veces hasta sobrevivir en un ambiente donde los costos cada vez son más altos e inclusive pues llegan, digamos que temas como esta normativa que inclusive, digamos que si uno no lo revisa de una manera muy preliminar, uno podría decir, bueno, están cayendo más restricciones que tienen costo a un sector que ya está bastante presionado. Así que pues lo que queremos hacer y el objetivo básico de digamos que de esta presentación, de este seminario web, es mostrarle cómo le podemos dar la vuelta a este concepto y no verlo como un tema de cumplimiento, sí que tenemos que cumplir una norma, sino que le saquemos realmente provecho y que esto realmente nos ayude en el tema de manejo de la operación, en el control de riesgo e inclusive en reducir los costos de operación que tienen las compañías de seguridad. Así que lo que les va a mostrar Lina básicamente va a ser cómo lo podemos operar de forma que ustedes le saquen un provecho operativo y no simplemente se considere como un cumplimiento a una normativa, porque pues obviamente, como les decía, se puede ser muy presionado e inclusive uno podría estar pensando, bueno, ¿y por qué tengo que cumplir esa normativa? ¿Por qué lo debo hacer? ¿Cuál es el objetivo de que me hayan puesto a mí a cumplir esto? Entonces, en eso nos va a ayudar ahorita Lina, así que les agradezco muchísimo por su presencia. Y bueno, que tengan todos un buen día y dejo a Lina a cargo de la presentación. Muchísimas gracias, Germa. Y bueno, comencemos entonces. El día de hoy, la intención principal que tenemos será entonces dialogar sobre cómo cumplir con las directrices en gestión documental que nos establece la nueva resolución emitida por Supervigilancia el mes pasado, el 22 de junio. Vamos a tener entonces 4 contenidos macro dentro de esta presentación y son, primero, vamos a hacer un recorrido somero sobre esa normatividad archivística nacional que siendo nosotros del sector privado, en qué momento nos sentimos directamente vinculados por no decirle obligados, aunque esa sería como el concepto directo que tenemos en estos momentos y la intención de conocer precisamente como ese tema que nos tiene a todos reunidos el día de hoy. Vamos a hablar entonces de esos instrumentos archivísticos de los que nos habla en primera instancia la norma. Vamos a entender el día de hoy que son muchos más a los que vamos a ver expuestos. Sin embargo, le hicimos solamente zoom a aquellos que nos está llamando la resolución de forma particular. Tenemos entonces los entregables, es decir, si en caso tal de que se lleve a cabo ese ejercicio de elaboración de estos instrumentos, ustedes puedan tener un contenido de cuál es el alcance que se debe entregar, que esos documentos no se nos queden simplemente en el papel, que no se nos queden solo por un cumplimiento de subir a una página web de nuestra empresa y que con eso pensemos que ya cumplimos, sino que entendamos todo lo que puede haber detrás de estos instrumentos, qué es lo que le debemos de exigir a aquellos que nos presten este servicio de elaboración y de qué manera los podemos hacer funcionales por medio de esos beneficios que cada uno de estos instrumentos archivísticos nos entrega.
Listo. Entonces, dando cumplimiento a ese primer punto, vamos a hacer un ejercicio de revisión de esa normatividad archivística que nos rige directamente los instrumentos archivísticos. A nivel nacional, el sector de gestión documental tiene un ente regulador. Ese ente regulador es el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación siempre va a regir en primera instancia al sector público de la Nación. Sin embargo, lo que ha hecho este Archivo General de la Nación, entendiendo que no solamente el patrimonio documental está en las entidades públicas, sino que también en algunos casos, en la mayoría de estos, los podemos encontrar por diferentes vínculos en el sector privado o en empresas de economía mixta o en empresas privadas que cumplen con funciones públicas, es donde da el siguiente paso para pasar a regular también las empresas privadas. Y ese siguiente paso es que toca las puertas de cada uno de los ministerios y solicita a esos ministerios que junto con las diferentes superintendencias pasen a regular a sus vigilados en términos de gestión documental. De manera que todo aquello que se produce en torno a esa función pública o que pueda estar vinculada o que definitivamente pueda construir, porque son empresas que llevan ya de varios años ejerciendo su función, etcétera, podamos ir entre todos construyendo un patrimonio documental, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. A partir de esta instrucción, el Archivo General de la Nación emite diferentes normas, ¿cierto? Igual que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de las Telecomunicaciones, quienes son hoy en día los ministerios que nos regulan directamente a nosotros los profesionales en archivística. Tenemos entonces en primera instancia una ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos. Esta ley nos cuenta cuáles son todos los procesos que se deben de llevar a cabo al interior de las entidades que están reguladas y obligadas a cumplir como tal con las obligaciones del sector de gestión documental. Nos dice entonces que debemos de contar con un profesional en nuestra entidad, nos dice que debemos de tener todos nuestros fondos documentales debidamente organizados, que debemos de planear nuestra producción documental. Tenemos el decreto 1080 del 2015, que lo que hace es que embebe el decreto 2609 del 2012. El decreto 2609 del 2012 había sido emitido por el Archivo General de la Nación, pero el decreto 1080 lo emite el Ministerio de Cultura y nos reglamenta todo el sector cultura. Este decreto es muy importante porque es el que nos cuenta cuáles son todos esos instrumentos archivísticos que las entidades reguladas deben de tener. Unas tablas de retención documental, unas tablas de valoración documental, un programa de gestión documental, un banco terminológico, cuadros de clasificación documental, un modelo de requisitos para el tratamiento de documentos electrónicos, que ahorita es lo que nos está tocando las puertas a todos con el tratamiento y ese cambio o migración que estamos haciendo de nuestros soportes físicos, papel, a nuestros documentos electrónicos en diferentes sistemas de información, un sistema integrado de conservación, entre otros, que como les contaba, este precisamente es el decreto que nos regula esa cantidad de instrumentos, pero que ahorita vamos a mirar la norma, la resolución de supervigilancia, cuáles son esos a los que nos está llamando directamente de forma inmediata. Tenemos otras directrices que nos emite constantemente el Archivo General de la Nación, precisamente con esa intención de ayudarnos y de facilitarnos el trabajo al momento de hacer esa intervención de los fondos documentales. Es decir, que no quede a potestad ni de una forma subjetiva de quienes estén realizando esas tareas, sino que podamos normalizar y homogenizar esas labores del tratamiento de la información al interior de las empresas. Tenemos el Acuerdo 02 del 2002, que nos establece los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados. Acá hay un concepto muy importante en este acuerdo y es ¿qué son fondos acumulados? Entonces los invito a cada uno de ustedes, los que nos están escuchando, que empiecen a pensar
si a la fecha cuentan con tablas de retención documental, si tienen los fondos documentales organizados o una consulta les puede estar tardando 15 días, 20 días, un mes, la intervención de una, dos, tres personas de recurso humano haciendo búsquedas de una consulta o si definitivamente a un clic o con una búsqueda sencilla yo pueda ir directamente y saber en qué estante, en qué caja, en qué carpeta voy a encontrar justamente la información que me están solicitando. Si la opción es la primera, tienen fondos acumulados. Si la opción es la segunda, tienen unos archivos debidamente organizados, pero también les puede estar sucediendo que aunque tengan la consulta inmediata, puedan estar incurriendo en estos momentos en altos costos de almacenamiento, pueden estar ya colapsando en espacios porque no se atreven a eliminar esos documentos que quizás ya cumplieron tiempos de retención, ya cumplieron plazos precaucionales, pero que los tenemos allí por si acaso, porque tememos eliminarlos por desconocimiento de la norma que nos pueda decir, tranquilos que los pueden eliminar. Este es el acuerdo 02. El acuerdo 04 del 2019 reglamenta parcialmente el decreto 2578 del 2012 y el decreto 1080 del 2015 y lo que hace es que nos modifica los procedimientos que debemos de llevar a cabo para elaborar, aprobar e implementar las tablas de retención y de valoración documental. Acá hay un punto muy importante. Si somos juiciosos y nos vamos a leer este acuerdo, vamos a ver que nos hablan de algo muy particular, que es un ejercicio de convalidación. En las entidades públicas, ese ejercicio de convalidación es obligatorio. Resulta que a nivel nacional, ese Archivo General de la Nación solicitó a los entes territoriales, a la gobernación, en primera instancia se le solicitó a los municipios, ahorita estamos en un orden territorial departamental, de que revisaran esas tablas de retención que iban a implementar las entidades públicas y que las debidamente fueran aprobadas y convalidadas. Ojo, ustedes como sector privado no están obligados a hacer este ejercicio de convalidación. Bastará con que creen un comité interno de archivo, tal como lo indica la resolución en su artículo tercero, para que puedan aprobar de forma interna esas tablas de retención documental. En las entidades públicas esta aprobación y convalidación se hace obligatoria porque ellos producen documentos patrimoniales históricos para la nación y no podemos correr el riesgo de que se tomen malas decisiones y que se eliminen esos documentos patrimoniales. Pero en el sector privado al que ustedes pertenecen, sí existe como tal una autonomía al momento de tomar esas decisiones. Por lo tanto, bastará con una aprobación interna. De resto, todo el ejercicio metodológico para la elaboración de estos instrumentos de tablas de retención y tablas de valoración, tal cual lo indica el Acuerdo 04 del 2019, aplica en su totalidad. Las encuestas, la tabulación, el estudio de la entidad, la clasificación, los entregables son exactamente los mismos. Tenemos también otra circular externa, que es la 03 del 2015, emitida también por nuestro ente regulador, en la que nos definen unos criterios mínimos requeridos para facilitar esa elaboración y esa actualización de ese instrumento de TRD y TBD, que ya los vamos a conocer más a fondo de qué se trata. Esta circular nos da esas pautas para decirnos que hay documentos que desde que nacen con un contenido patrimonial. Ejemplo, unas actas de un comité, los historiales de nuestras series misionales, investigaciones, proyectos que nos lleven entonces a unas consultas a largo plazo y que por lo tanto deberán ser custodiados por siempre. ¿Listo? Tenemos entonces, como les indicaba ahorita, cuando el Archivo General de la Nación acude a los diferentes ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, en este caso estamos aplicando una instrucción dada por el Ministerio de Defensa, que es a quien pertenece como tal supervigilancia y llega y nos cumple entonces con la emisión de esta resolución. Tenemos entonces unos antecedentes, ¿cierto?, que vienen desde el 2012, ese decreto 2609, que es el que embebe el decreto 1080,
Nos dice entonces en ese acuerdo 05 del 2013, en el artículo 24, que se delega en cabeza de los ministerios y las superintendencias la responsabilidad de establecer mecanismos dirigidos a sus vigilados. El primero que cumple con esta tarea entonces es Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿cierto? Emiten en el año 2014 la resolución 8934 hacia todos sus vigilados, donde les exige entonces contar con los siguientes instrumentos archivísticos: un programa de gestión documental, unas tablas de retención documental, unas tablas de valoración documental, unos cuadros de clasificación, un reglamento interno de archivo y contar con ese comité interno de archivo para la debida aprobación y seguimiento de la implementación. En el año 2016 atiende este requerimiento Superintendencia de Puertos y Transportes. Le solicita entonces elaborar PGD, TRD, TBD, CCD, reglamento y TBD y plan integral de archivos solo para aquellas empresas que demuestren que en efecto tienen fondos acumulados. Entonces ahí volvemos otra vez a ese llamado que les hice ahorita. ¿En qué estado me encuentro? ¿Cuento o no cuento con instrumentos archivísticos? No cuento con ellos, tengo fondos acumulados. ¿Hasta qué punto la norma me acoge cuando tengo esos fondos? Tenemos entonces en el 2017 la circular 02 para la Superintendencia de Subsidios, entonces allí entra Confama, Confenalco, etcétera. Les solicita PGD, TRD, TBD, CCD, reglamento interno de archivos y para el 2017 ya se cuenta además con la ley de la información, de acceso a la información pública que fue emitida en el año 2014 y entonces nos toca las puertas y les dice, ojo, ya no es solamente cumplir con instrumentos archivísticos, sino que también hay que cumplir con instrumentos de gestión de la información pública. Entonces, ley de transparencia y acceso a la información nos lleva a que además deban de contar con tablas de control de acceso e índices de información reservada y clasificada. Y entonces llega para el año 2023, nada más 13 añitos más tarde, llega Supervigilancia y les dice, vengan todos, que resulta que las otras superintendencias han realizado ya un trabajo de seguimiento y nos invita a que nosotros también, como sus vigilados, atendamos a esa normatividad archivística nacional y cumplamos también con unas solicitudes y requerimientos mínimos que desde el ejercicio, lo que les hacía ahorita mención, no solamente por un cumplimiento normativo, sino que si llegamos a ver todos los beneficios que pueden tener la implementación de los mismos en atención de respuestas, consultas, etcétera, que ahorita los vamos a ver más a fondo, vamos a entender por qué definitivamente lo podemos aplicar y los beneficios que nos va a traer hacerlo. Entonces, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada emite el 22 de junio la resolución número 2023-33, 000-33617, por medio de la cual se establecen las directrices en materia de gestión documental y organización de archivos para la aplicación y cumplimiento de los servicios de sus vigilados. Haciendo ya una lectura interna de la emisión de esta resolución, nos dice entonces que, primero, nos lleva a cumplir con esa normatividad archivística colombiana. Créanme que las normas que vimos hace unos minutos no son el 10%, yo creo que incluso menos de lo que en realidad nos ha emitido el Archivo General de la Nación y los ministerios que lo regulan para poder controlar la información que se produce al interior de las entidades públicas y privadas. Lo que hicimos fue un recorrido a grosso modo, pero ya en la elaboración e implementación de las mismas nos vamos a encontrar, dependiendo de cada instrumento archivístico, tanto las leyes como los decretos, los acuerdos, las resoluciones, las circulares y los diferentes manuales o cartillas para la elaboración de los mismos, y no solo para la elaboración, sino también para ese ejercicio de implementación. Entonces, primero, hay que cumplir con esa norma. Segundo, los invita a crear un comité interno de archivo.
El Comité Interno de Archivo está regulado también en ese decreto 1080 del 2015. Allí nos dice quiénes lo deben de conformar, cuáles serán las funciones de cada uno de sus integrantes y cuál será la función principal de ese comité. No será únicamente aprobar instrumentos archivísticos, no. Será aprobar esos instrumentos, hacer seguimiento a la implementación, incluir la gestión documental como parte de las auditorías internas, poderle mostrar a sus clientes, ¿cierto? A sus clientes que están cumpliendo con términos de gestión documental que los ayudará a abrirse o a darle un voto de confianza y de seguridad a esos clientes al momento de presentarles a ellos una propuesta técnico-económica. Y ya vamos a entender por qué. Generará entonces también las aprobaciones de la eliminación de los documentos, generará las aprobaciones de todos los manuales instructivos, protocolos, etcétera, que se generen a partir de la implementación de esta resolución, todo en aras de poder capacitar y socializarle a cada uno de los productores de las empresas la respectiva nuevas políticas y nuevos requerimientos para poder organizar esa gestión documental al interior de la entidad. Ese comité lo conforma quien sea el encargado del archivo en la empresa, quien sea el jefe del archivo, es decir, la oficina de quien dependa gestión documental en la empresa. Una de las tareas, por ejemplo, es que se pueda hacer visible el área del archivo dentro de la estructura orgánico-funcional como tal. Debe estar conformado por un abogado, por un ingeniero de sistemas, se invitarán en ciertos momentos el contador, la persona encargada de talento humano, porque son los documentos sustantivos de mayor producción y sobre los que más decisiones hay que tomar en primera instancia. Debe estar presente una persona o líder encargada del área misional de la entidad y quien se encargue como tal del sistema de gestión integral, de calidad o de control interno, dependiendo de cómo lo llamen al interior de sus empresas. Es todo un equipo interdisciplinario que debe de comenzar a tomar decisiones sobre la producción documental de la empresa como tal. Tercera consideración, y es que la administración de estos archivos puede ser autónoma o por medio de firmas especializadas. Es decir, ustedes no están solos. En el sector se encuentran empresas. Directamente estamos nosotros al popular al archivo como su principal aliado estratégico para llevar a cabo la implementación y el cumplimiento de esta resolución con todo un protocolo de servicios que prestamos. Esta administración, entonces, ¿por qué se los digo? Conseguir archivistas profesionales en el medio no es tan sencillo. Incluso es complejo para empresas, para entidades públicas, que hay una norma que es la 1409 que los obliga a tenernos, pero que definitivamente somos pocos y no damos abasto a atender a todas estas entidades que nos requieren. ¿Qué hizo entonces en este caso? La supervigilancia, de una manera muy inteligente, les permite a ustedes cumplir con la norma, no teniendo que contratar directamente un profesional para sus instalaciones, mediar ese recurso humano, permitiéndoles que esa administración pueda ser tercerizada con estas firmas especializadas, a quienes les invito, se den la oportunidad de conocernos. Tenemos una cuarta consideración y es que estos servicios, ustedes como tal, como vigilados, si se encuentran en un proceso de liquidación, supresión, fusión o escisión, deberán elaborar además de las anteriores consideraciones y cumplimiento de esa normativa con los instrumentos que vamos a ver a continuación. Deben, además de estos instrumentos, elaborar un plan integral de archivo y entregar una copia digital a Supervigilancia para su correspondiente control y seguimiento previo a un concepto de aprobación por parte del Archivo General de la Nación. Es decir, en el momento en el que ustedes estén liquidando, como parte del producto de esa liquidación están los documentos como activos de la empresa.
Estos deberán entonces llevar un plan de trabajo de qué vamos a hacer con esos documentos que producimos durante toda nuestra vida empresarial, a quién se los vamos a entregar, quién nos va a recibir como tal estos. El Archivo General de la Nación les da su aprobación, Superintendencia les manifiesta entonces esta aprobación y ya ustedes sí pueden entrar a decidir. ¿Listo? Para que lo tengan allí presente. Ok. Ahora bien, vamos a entrar un poquitico más en materia de qué es gestión documental, porque yo sé que muchos de ustedes, si han tenido contacto dentro de este mundo de la gestión documental, entenderán de una perspectiva muy amplia qué es aquello a lo que nos está llamando como tal la superintendencia. Pero cuando la superintendencia, supervigilancia, nos hace una invitación a que regulemos la gestión documental de nuestra empresa, pues, ¿qué es esto de gestión documental? Nos está pidiendo que regule las cajas que tenemos en el archivo allá en la oficina bajo llave. Pues eso puede ser muy sencillo. Entonces, vamos a hablar de qué es gestión documental para que podamos entender todo ese contexto que en realidad supervigilancia nos está regulando. Entonces, primero, ¿qué es la gestión documental? La gestión documental son un conjunto de actividades. Primero, administrativas. ¿Administrativas en qué sentido? Debo de asignar un presupuesto, debo de delegar un responsable del archivo, debo de elaborar unos instrumentos archivísticos, debo de conocer la norma que me regula la gestión documental de mi empresa. Debo de crear planes de trabajo, de mejoramiento archivístico, integrales de archivo, proyectarme en el corto, en el mediano y en el largo plazo, cómo va a ser la intervención de ahora en adelante de lo que va a ser entonces mi patrimonio documental. Y también hay unas actividades técnicas, que sí es todo aquello que ustedes están imaginando. Es producir los documentos, archivarlos, marcarlos, elaborarles un inventario, adquirir un software de gestión documental, hacer transferencias, etcétera, que nos van a permitir entonces llevar un control de los documentos producidos y recibidos por las entidades desde el origen hasta la disposición final, ¿cierto? O sea, desde antes de producirlos incluso, porque nos sentamos a pensar esa producción, hasta qué vamos a hacer finalmente con ellos, cuáles son esos que puedo eliminar, cómo lo voy a eliminar, cuáles son esos que voy a conservar, qué voy a hacer para conservarlos, con un único fin, y ese fin es la razón por la cual los profesionales como yo existimos, y es que ustedes puedan hacer finalmente uso, utilicen, consulten esa información que allí tienen custodiada y que podamos garantizar esa conservación. Resulta que los procesos de la gestión documental son 8. Tenemos primero una planeación estratégica y documental que está tendiente a esas actividades administrativas de las que hablábamos hace unos segundos. Y también cuando cada uno de ustedes se sienta a pensar si el documento se imprime, se firma, si puede llevar una firma escaneada, si puede llevar una firma electrónica, si definitivamente hay que comprar firmas digitales certificadas, si lo van a imprimir dependiendo del soporte de la hoja. Algo tan sencillo como eso. Ustedes todo el tiempo están planeando esa gestión documental. Gestión y trámite, que es el día a día de las oficinas, recibir los derechos de petición y responderlos, comenzar esos procesos de investigación y responderlos, pensar en cuáles van a ser esos soportes y de qué manera van a distribuir los soportes. Dentro de sus archivos tranquilamente nos podemos encontrar videos, audios, croquis, mapas, etcétera, todo aquello que viene del cumplimiento, como nos podemos encontrar documentos tan sencillos como un registro, una planilla, un control de horarios, de un cronograma de cumplimiento, nos vamos a encontrar nuestros contratos, nuestros informes de esos contratos, el seguimiento, etcétera, ¿cierto? Entonces, yo planeo esos documentos, planeo cómo los voy a gestionar y los voy a tramitar. Tenemos la producción también de estos documentos entonces. Luego de que los gestiono, los produzco, los gestiono, los tramito, paso a realizar el ejercicio de organización.
Organización sí es aquello que nos estamos imaginando y es llevar cada uno de esos documentos a su respectivo expediente, a su respectiva unidad documental, realizar un ejercicio de organización cronológica o por principio de procedencia y ciclo vital del documento que nos llama directamente la resolución en su artículo primero a cumplir con estos ejercicios de organización por procedencia y por orden original y que no es más que llevarle una secuencia al trámite, realizar los ejercicios de foliación, realizar los ejercicios de descripción de esa unidad documental, marcarla bien con el nombre de una serie, una subserie, la unidad documental, la oficina productora, las fechas extremas, la cantidad de folios, tomificarlas en caso de que sean tomo 1 de 5, hacer control cruzado con esos expedientes que tienen soportes en otros formatos, ejemplo, las grabaciones, los videos, etcétera, que no los vamos a poder meter dentro de la carpeta que tenemos en soporte físico, sino que muy seguramente van a reposar en medios digitales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer vínculo de esos documentos que nos están reposando en esas otras unidades de almacenamiento con las carpetas que tenemos en nuestras manos en soporte papel? Luego pasamos al cumplimiento de las transferencias documentales, es decir, una vez nosotros tenemos organizados nuestros archivos, la información no es nuestra, la información no es de nosotros como productores, a nosotros las empresas para las que trabajamos nos están pagando para producirlos. Y en ese orden de idea, los documentos no son míos, los documentos son de esa empresa. Yo debo de entregárselas al archivo central y eso es el ciclo vital de los documentos, un archivo de gestión donde están ustedes como productores, un archivo central, que es lo que conocemos como archivo, centro de administración documental, etcétera, donde reposarán esos documentos por un tiempo o plazo precaucional, que es lo que nos va a indicar esa tabla de retención documental, para finalmente tener entonces una disposición final en la que podamos cumplir con una eliminación, con una conservación total, con unos ejercicios de selección cuando tenemos altos volúmenes documentales y que el resultado de esto nos lo da un ejercicio de valoración documental que es el que hacen los profesionales en archivo, es decir, nosotros precisamente ese es el servicio que les vamos a brindar a ustedes en la elaboración de los instrumentos archivísticos. Les hacemos una valoración documental a esos documentos que ustedes producen para poder cumplir finalmente con esos ejercicios de preservación a largo plazo. ¿Listo? Entendiendo entonces todo el contexto y desdibujándonos esa idea de que gestión documental es únicamente esos documentos que produce el archivo, sino que miren que tenemos un antes, una planeación, esa producción, ese día a día con el trámite, esas tareas de organización, esas transferencias y finalmente esa conservación y preservación. El Archivo General de la Nación lo que nos dice es, vengan, no están solos, nosotros les vamos a decir de qué manera pueden hacer uso de unas herramientas que les ayuden en la ejecución y cumplimiento de ese proceso total de lo que es la gestión documental. Y allí es donde vienen esos instrumentos archivísticos. Son unas herramientas que nos ayudan en la ejecución de esas actividades y tareas que surgen en medio de la gestión documental. Nos facilitan un manejo optimizado de los documentos, una clasificación, categorización, verificación, ordenamiento y consultas al interior de las empresas y las entidades. Tenemos entonces, dentro de esos instrumentos, nos llama directamente la resolución a que contemos con un programa de gestión documental cuya base estará elaborado un diagnóstico integral de archivos. Ese programa de gestión documental es un instrumento estratégico. Nos formula y nos documenta cuáles son las tareas que debemos de llevar a cabo en el corto, en el mediano y en el largo plazo de todos los procesos archivísticos que se estén llevando a cabo al interior de la empresa.
Nos ayuda entonces con una planificación, un procesamiento, una organización de los documentos que se producen y se reciben al interior de la entidad y nos planifica desde el origen hasta el destino final, facilitándonos ese uso y conservación. Ese programa de gestión documental es muy único para cada entidad. ¿Por qué les hago tanto énfasis en que es muy único? Porque si nosotros entramos y miramos programas de gestión documental de otras entidades, muy seguramente nos vamos a encontrar con unos documentos en prosa muy similares. En este punto, profesionalmente me cuestiono, ¿cómo pueden emitirse programas de gestión documental similares cuando la base del programa es un diagnóstico de archivos y definitivamente el diagnóstico no será el mismo al de otra entidad? Nunca. Pueden ser dos universidades, pueden ser dos hospitales, pueden ser dos empresas de vigilancia y todas van a tener una situación actual de su diagnóstico muy diferente porque habrá una que tenga archivo y la otra no, porque habrá una que tenga 50 años de historia y la otra se haya creado el año pasado, porque habrá una que cuente con 5 empleados en planta en el archivo y habrá otra que apenas lo esté conformando, porque habrá una que tenga el espacio suficiente en su almacenamiento para custodiar todas sus cajas y su producción documental, habrá otra que tenga que tercerizar el servicio porque espacio de almacenamiento no tiene, etcétera. Y ese diagnóstico entonces lo que nos dice es, uno, nos ayuda a validar ese cumplimiento normativo. Dos, a identificar los aspectos críticos, debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que se tienen en torno al cumplimiento de la norma archivística nacional y se documenta el estado actual de esos 8 procesos de gestión documental que ya conocimos. Es decir, nos ayuda a ver cómo estamos en términos de planeación, de producción, cómo estamos cumpliendo en trámite, cómo estamos llevando a cabo nuestras consultas. Ese programa de gestión documental, además de tener el programa, además de tener el diagnóstico, cuenta también con unos programas específicos. Estos programas específicos aplican dependiendo de la realidad de la entidad, es decir, nos propone principalmente 10 programas específicos. Sin embargo, puede ser que hayan entidades que tengan más de 10 programas, como puede ser que otros tengan menos. Ejemplo, si no se tienen archivos descentralizados, pues no hay programa específico de archivo descentralizado. O si no se cuenta con documentos especiales, que no creo que sea el caso de ninguno de los aquí presentes, pues no se elaborará el programa específico de documentos especiales. Estos 10 programas entonces son la normalización de formas y formularios electrónicos, ¿cierto? Que tengamos todos debidamente formateados nuestra producción documental, que cuando yo tengo un documento en mis manos baste de ver el formato para decir esto es un acta, esto es un informe, esto es un contrato, esto es un acta de comité o un acta de inicio. La gestión de documentos electrónicos, que es muy importante en estos momentos porque nos ayudará a verificar cómo estamos y cuáles son esas tareas que vamos a llevar a cabo para ese tratamiento de esos formatos especiales de grabaciones, de videos, qué vamos a hacer entonces con esos registros, si ya de pronto nuestros empleados están marcando en el sistema con una huella, ¿cierto? Todos esos registros que son diferentes al soporte físico entrarán dentro de este programa específico. Los archivos descentralizados, y es que muchas veces tenemos diferentes sucursales a nivel nacional y cada una de las sucursales puede manejar sus propios archivos de gestión. Reprografía, este nos lleva muchísimo a cuestionarnos si estamos sacando una copia, 2 copias, 3 copias, 5 copias, 6 copias del mismo documento y cuál es la intención de esas copias. Los documentos especiales, como se los he mencionado en diferentes momentos, son aquellos que son diferentes al soporte físico o que tienen tamaños o que están almacenados CDs, microfilm, USBs, discos duros, etcétera, que nos llevan entonces a un almacenamiento especial. Auditoría y control, si en el momento al interior de las empresas ustedes están realizando auditorías internas y no están teniendo en cuenta el tratamiento de la información o de la producción de los documentos, es importante que la incluyan dentro de estos programas de auditoría.
un plan institucional de capacitación. Créanme que esto simplemente que estamos viviendo en estos momentos es un abrebocas a lo que en realidad se debe de capacitar, no solamente al personal de archivos, sino a todos los empleados de la entidad o de la empresa para que demos un buen tratamiento, ojo, no a los archivos solamente como soporte físico, sino un buen tratamiento a la información. Gestión del cambio y gestión del conocimiento son dos programas específicos nuevos que se han tenido que ir creando e implementando al interior de las empresas precisamente por estos cambios en las culturas organizacionales. Se nos iban los empleados, se nos llevaban toda la información, llegaba el empleado nuevo y había que comenzar de cero. Entonces, se van tramitando esa documentación de los procesos, muy ligado a lo que es el sistema de gestión integral. Y por último, documentos vitales o esenciales, y es que estos son esos documentos que yo digo, si el día de mañana los tengo todos guardados en un computador, llego a la oficina y ese computador se dañó, mi empresa tiene la capacidad de seguir trabajando. Si todos los computadores o los archivadores se inundan, se incendian, lo que sea que pase, yo me puedo llevar a mi recurso humano para otro espacio y allí vamos a seguir dándole continuidad al negocio sin la información. Si en algún momento alcanzamos a pensar, eso no es posible, nos falta documentar ese programa específico de documentos vitales o esenciales. También viene acompañado de un plan de mejoramiento archivístico y es que en este lo que hacemos es que tomamos los hallazgos del diagnóstico, se van a un lineamiento de los PGD y ese lineamiento del PGD se nos convierte en tareas y actividades con sus respectivos responsables, porque hay que entender que la gestión documental nunca será únicamente tarea del área de gestión documental. Si vamos a realizar una capacitación, tenemos que acudir a talento humano. Si vamos a realizar un plan de sensibilización, hay que acudir a comunicaciones. Si vamos a cambiar el contrato de nuestros empleados, hay que acudir a jurídica. Si vamos a adquirir un software para tratamiento de alguna de nuestras series misionales o incluso un mismo software de gestión documental, tenemos que tocarle la puerta a los de tecnología y en ese sentido todas esas tareas que nos quedarán allí debidamente documentadas serán asignadas a un responsable dentro de esta matriz de responsabilidades RACI, donde habrá un responsable, una autoridad, un consultor y a quien le informemos sobre el seguimiento que se va a tomar. Hay que entender que la gestión documental es una tarea de todos al interior de la entidad. Cuando se elabora entonces este programa de gestión documental, finalmente los entregables son un diagnóstico integral de archivos, especialmente por los 8 procesos de gestión documental, el programa de gestión documental, que es lo que nos exige la resolución, debe de ser, la resolución de supervigilancia, debe de ser debidamente publicado en la página web de la empresa. Los programas específicos completos y estructurados con sus objetivos, alcances, situación actual y tareas a corto, mediano y largo plazo. El plan de mejoramiento archivístico que contendrá entonces ese cronograma de actividades y esa matriz de responsabilidades donde les vamos a decir directamente cuáles son las áreas que deben acompañar cada una de esas tareas. Y finalmente, unas políticas de gestión documental que nos ayudarán a regular al interior de la empresa esa gestión documental. ¿Cuáles son entonces los beneficios de tener un programa de gestión documental? Realizar actividades y prestar los correspondientes servicios misionales y administrativos de la entidad de una manera efectiva, uso de recursos y cumplimiento de la tarea. Proporcionar protección, apoyo en los litigios. Ustedes saben muy bien que dentro de sus funciones misionales, las empresas vigiladas por esta super, todos ustedes con las tareas principales que prestan, saben que en cualquier momento pueden participar en procesos de investigaciones legales y judiciales. La información que ustedes tienen y que contienen pueden servir de material probatorio ante cualquier ejercicio externo o interno de la empresa, puede ser directamente ligada a uno de sus clientes, como puede ser cualquier caso externo, pero la información que ustedes producen es importante. Miren,
yo no olvido en el caso, un caso muy conocido a nivel nacional, que es el caso Colmenares, donde aparece un testigo, un vigilante, y resulta que se dieron cuenta que no alcanzaba a ser testigo y su testimonio no sirvió por valor probatorio, porque comprobaron en el cronograma de turnos que donde él manifestó estar trabajando esa noche era falso y que él estaba trabajando era en otro lugar. Y algo tan sencillo que podemos ver tan del día a día como un cuadro de turnos servir para un caso tan importante y tan reconocido a nivel nacional. Y uno puede decir, pues el cuadro de turnos este mes ya se venció su tiempo, su consulta, al mes siguiente lo podemos eliminar, por decir cualquier caso. Y entonces lo que hacen estos instrumentos es decirnos, vengan que la información que ustedes están produciendo puede ir más allá y desde lo más sencillo puede servir de material probatorio. Con mayor razón sus cámaras de vigilancia, con mayor razón las grabaciones, con mayor razón los ejercicios que realizan desde lo más sencillo hasta lo más macro, lo más especializado que presten ustedes dentro de su labor misional. Se debe de cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y de rendición de cuentas, apoyar las actividades de investigación y desarrollo, optimizar la toma de decisiones, la consistencia operativa y la continuidad del negocio, lo que les decía ahorita, qué pasa si justamente se nos pierde la información de uno de los servidores de un cliente al que le estamos prestando servicios de control, monitoreo, vigilancia hace más de 10, 20, 30 años y resulta que justamente nos están pidiendo un video o una grabación de hace un año o hace 2 años, ¿cuál es la capacidad de almacenamiento que estamos teniendo? Apoyar las actividades promocionales de la organización, facilitar el funcionamiento efectivo en caso de un desastre que a cualquiera nos puede suceder, mantener la memoria corporativa y colectiva de la empresa, que esa es como la parte bonita de todo este ejercicio y es poder construir entre todos esa historia patrimonial y proteger los intereses de la organización y los derechos tanto de los empleados como de los clientes o de cualquier parte interesada, ejemplo, un órgano de control y vigilancia, como en este caso sería supervigilancia. Listo. Allí cerramos con ese primer instrumento que es el programa de gestión documental. Ahora bien, vamos al siguiente instrumento que son las tablas de retención documental. Esas tablas de retención documental, de una manera sencilla, son el listado de los documentos que se producen. Esos documentos nosotros como profesionales los agrupamos en unas series y subseries documentales. Y esas series y subseries documentales contienen diferentes tipologías. Ejemplo, serie proyectos de investigación. Serie proyectos, subserie proyectos de investigación. Y las tipologías puede ser la documentación del proyecto, el cronograma, los informes, las evidencias, los actos administrativos, etcétera. Y así se conforma, ¿ok? Mínimamente, el Archivo General de la Nación nos dice en esa circular externa 03 de la que hablábamos al principio, que los documentos de archivo no se pueden eliminar antes de los 3 años. Es decir, todo aquello que produzca la entidad que sea considerado documento de archivo, es decir, por el resultado del cumplimiento de sus funciones, no se podrá eliminar en menos de 3 años. Y allí comenzamos a sumar 5 años si nos puede aplicar código contencioso administrativo, 10 años, por ejemplo, para el tema de los documentos contables por código de comercio, artículo 60 y ley antitrámites, donde nos lleva a 10 años de conservación de esos documentos. Ojo al dato, Lina, originales. se te fue de nuevo la ¿De presentación. nuevo? Ya, ahora sí ya se ve. ¿Ya? Ok. Ya. Listo. Ejemplo, esos documentos contables que nos llevan a tiempos mínimos de retención de 10 años. Los documentos legales, los contratos no se pueden conservar menos de 80 años. Quiere decir que si esos documentos nacen físicos, deberán conservarse en soporte físico durante todo su tiempo de retención. O sea que si estábamos pensando en digitalizar para eliminar porque nos quedó una copia digitalizada,
Hay que entender que una de las razones por las que a ustedes Supervigilancia les emite esta resolución y los obliga a regularse bajo todas las indicaciones del Archivo General de la Nación es porque sus documentos tienen una alta probabilidad de ser un valor probatorio en cualquier caso jurídico o cualquier caso legal que se presente. Y por tal razón deben de contar con todas las cualidades y atributos de los documentos de archivo, es decir, su integridad, autenticidad, fiabilidad y disponibilidad de la información, que es lo que hace que un documento, tanto físico como electrónico, pueda considerarse documento de archivo. Y tenemos entonces que nos dice, ya una vez cumplido ese tiempo de retención, si procedemos o a una eliminación o a una conservación total. Esa eliminación deberá ser aprobada por el Comité Interno de Archivos, donde estén de acuerdo ese abogado, ese contador, ese encargado del sistema de gestión, ese profesional de archivo, de que en efecto los documentos se pueden eliminar, o llevarlos y crear entonces una transferencia secundaria a sus archivos históricos. Tenemos cuadros de clasificación documental. Estos cuadros de clasificación son también un instrumento archivístico donde nos lista todas esas series y subseries documentales y se las asigna directamente a una oficina productora. Pasa mucho al interior de las entidades donde o todos son responsables de todo o como un trámite tiene diferentes procesos, un contrato, por ejemplo, alguien hace la solicitud, otro hace el estudio de mercado, otro hace la contratación, otro realiza la ejecución del contrato y otro finalmente llega al acta de liquidación. Y al final creemos que los documentos quedan donde los otros compañeros y resulta que la responsabilidad era mía y no lo sabía y se está perdiendo todo el trámite y trazabilidad y el resultado final de estos expedientes. ¿Cuál es la intención del cuadro de clasificación? Decirle a cada oficina de qué es responsable, porque en esa medida deberá entregar la información al archivo central. Contiene también un banco terminológico, que lo llamamos en términos Banter, en términos más sencillos. Este instrumento archivístico nos describe cuál es el contenido de esa información que estamos produciendo de manera particular para cada entidad. No es lo mismo una historia laboral para una empresa cualquiera que una historia laboral para una empresa que presta servicios de temporales de contratación de servicios personales. No es lo mismo para ustedes yo llevar el cuadro de turnos de vigilancia trabajando en una universidad que llevar un cuadro de turnos para ustedes que son los encargados de prestar ese servicio de vigilancia. Entonces, lo que se hace es que se crea y se consolida esa base en la que se explica cuál es el contenido de cada serie y subserie. Finalmente, se entrega una memoria descriptiva. Esta memoria descriptiva es obligación en las entidades públicas para ese ejercicio de convalidación. Pero tal y como se los indicaba, haciendo la misma y el mismo reflejo en las empresas privadas, también se presenta esta memoria descriptiva para contarles a ustedes cuál fue el ejercicio metodológico y cómo se llevó a cabo cada uno de los pasos que ese ente regulador nos solicita para la elaboración tanto de las tablas de retención como de las tablas de valoración documental. Acá hay un punto muy importante. No le hicimos énfasis en la descripción a las tablas de valoración documental porque la resolución en ningún momento hace mención de ellas. Sin embargo, hay que entender que si nuestra empresa tiene muchos años de historia, las estructuras orgánico-funcionales han cambiado considerablemente en medio de esos años, deberá ser posible abrirle campo precisamente a esa elaboración de ese instrumento de TBD. ¿Por qué? Porque las TRD que apliquemos hoy con nuestra estructura orgánica actual no tendríamos cómo aplicársela a esos fondos acumulados de muchos años de una producción que quizás al día ya no estemos produciendo.
de unos documentos que quizás al día ya se llamen diferentes, el trámite sea diferente y finalmente no tengamos cómo tomar decisiones sobre ellos. En esos casos se hace la excepción y las tablas de valoración documental también deberán ser incluidas dentro de estos instrumentos archivísticos. ¿Listo? ¿Cuáles son entonces los entregables de las tablas de retención documental? Se entregan unas encuestas documentales que se realizan en formato PDF y que son debidamente aprobadas por las oficinas productoras. Unas tablas de retención documental, la misma cantidad de oficinas productoras que hay en el organigrama son la misma cantidad de tablas de retención documental que se entregan. Es decir, si yo tengo una gerencia general, una gerencia administrativa y financiera y tengo una gerencia de vigilancia, ¿cierto? Inspección y vigilancia, tengo esas 3 gerencias, voy a tener 3 tablas de retención documental. Si mi organigrama me está hablando de alrededor de unas 10, 20, 30 oficinas productoras, quiere decir que voy a tener 10, 20, 30 tablas de retención documental. Tengamos entonces también que se entrega un listado de series y de subseries documentales, unos cuadros de clasificación documental, un cuadro de la estructura jerárquica, una matriz de valoración documental que es el resultado de un equipo interdisciplinario en el que nosotros también podemos trabajar, está compuesto por un archivista, un abogado, un historiador, que nos ayudan a identificar cuáles son esos documentos con esos valores primarios y cuáles son esos documentos con valores secundarios que nos dicen entonces por esos valores secundarios, estos documentos son los que deben de ir al archivo histórico de la empresa. Un banco terminológico y una memoria descriptiva donde contamos entonces esa metodología aplicada para la elaboración de las tablas de retención documental. ¿Cuáles son entonces finalmente esos beneficios de esas tablas de retención documental? Tenemos, primero, que podemos clasificar los documentos por las unidades documentales que nos entrega el cuadro de clasificación documental. ¿Desde dónde? Desde los propios archivos de gestión. Que podemos crear el archivo histórico de la entidad para poder salvaguardar el patrimonio que nos va a contar esa historia institucional. Vamos a tener una reducción de costos en almacenamiento innecesario, vamos a digitalizar los documentos solo aquellos que sí requieran la digitalización, es decir, si estábamos pensando en que necesitábamos digitalizar para eliminar y tener copia o que simplemente queríamos tener la copia de absolutamente todo, este instrumento es muy bueno en el ejercicio de tomar decisiones porque no es necesario digitalizar aquello que tranquilamente al término de 1 año, 3 años, 5 años vamos a eliminar cuando de todas formas debo de tener la custodia del soporte físico y que finalmente cuando yo ya los pueda eliminar voy a tener que eliminar tanto lo físico como lo electrónico. ¿Eso qué quiere decir? Que esa copia digitalizada no va a tener ningún valor ni vamos a tener que tenerla al interior de la entidad. Tranquilamente se va a poder eliminar, lo que nos va a llevar entonces a esa reducción de costos. Uno, de que no estemos almacenando lo que ya no tengamos que eliminar. Dos, que no estemos digitalizando lo que no deberíamos de digitalizar, sino únicamente asignar ese recurso a lo que verdaderamente la tabla de retención nos diga que será de conservación total. Vamos a evitar el riesgo de creación de un fondo acumulado, puede que no lo tengamos a la fecha y evitemos crearlo, puede que ya contemos con un fondo acumulado y lo que vamos a hacer es evitar que ese fondo acumulado siga creciendo. Vamos a tener una capacidad de respuesta frente a los procesos de auditoría o procesos legales si estamos sobre todo en un ejercicio de auditoría por vigilancia o una parte de certificación, siempre nos van a requerir contar con nuestro sistema de gestión documental debidamente creado. Esos son entonces los 2 instrumentos archivísticos de los que nos habla directamente la resolución, el PGD con sus anexos, que en ese caso entonces el diagnóstico también hace parte de otro instrumento archivístico, y las tablas de retención documental con sus anexos que nos entrega entonces también
un cuadro de clasificación documental, un banco terminológico, que estos otros dos también son considerados instrumentos archivísticos. Y por último, tendríamos entonces ese plan de trabajo de archivos que, recordemos, aplicarían únicamente para aquellos vigilados que se encuentren en un momento de liquidación, fusión, supresión, que deberán presentarlo entonces al Archivo General de la Nación para su aprobación. Se debe entonces en este plan de trabajo establecer un objetivo general, dar una breve descripción del estado físico y nivel de organización de la documentación, señalar la metodología y las técnicas archivísticas que van a aplicar para la intervención antes de la entrega por liquidación o fusión, destacar la importancia que tiene cada uno de esos 8 procesos técnicos que van desde la identificación de las oficinas productoras, la clasificación, la ordenación, la descripción, etcétera. Una periodicidad de las reuniones que van a tener con esa nueva empresa con la que se van a estar fusionando o a quien le van a hacer entrega de los documentos por liquidación, y la cantidad de recursos físicos, materiales, económicos que van a implementar. Con esto se finalizaría entonces el tema de los instrumentos archivísticos. Hay que entender que hay otros que están de manera implícita. Ejemplo, en el ejercicio de organización, otro instrumento archivístico que da el resultado de esa organización son los inventarios documentales. Allí también contaríamos entonces con ellos. Y cuando estemos cumpliendo con el programa de gestión documental, en el lineamiento del proceso de las transferencias documentales, también se elaboran instrumentos archivísticos de inventarios documentales para poder dejar la traza de esas transferencias, la evidencia. ¿Listo? Los siguientes de los que vamos a hablar, a grosso modo, son los instrumentos de gestión de la información pública. Estos vienen entonces por la Ley 1712 del 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional, donde nos dictan, además de esto, otras disposiciones. Viene reglamentada por el Decreto 1081 del 2015. Tiene un objetivo principal y es garantizar la transparencia de las entidades a través de la publicación y acceso de la información. Es fundamental tener presente cuáles son esos documentos que contienen datos sensibles o privados y que por lo tanto se clasifica su contenido como, se califica su contenido como clasificado o reservado y que estos documentos como tal no se deben de publicar. Lo mínimo que debe de tener esos sujetos obligados públicos son la estructura orgánica, el horario de atención al público, la ubicación de sedes principales y sucursales, las asignaciones de presupuestos, que en este caso sí puede haber cierta autonomía de ustedes que son privados, las normas políticas, manuales, reglamentos, planes del gasto público que aplica directamente sobre el sector público o sobre los privados que cumplen funciones públicas y un directorio donde puedan encontrar los contactos al interior de la empresa. Deben de tener la ventana de trámites y servicios, presentar esos informes de gestión, atender PQRs, mecanismos de participación, procedimientos para adquisiciones y compras, un esquema de publicaciones, el registro de activos de información, el programa de gestión documental y el plan de datos abiertos son precisamente esos instrumentos de gestión de la información pública que se deben de cumplir en el caso de la aplicación de la ley como tal. Ese decreto 1081 del 2015, que es el decreto reglamentario único del sector Presidencia de la República, nos dice entonces que los instrumentos de gestión de la información pública, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 del 2014, son el registro de activos de información, que es un listado con los documentos. Se recomienda elaborarse posterior a las tablas de retención documental, porque las tablas de retención documental ya nos están dando la base de esos listados de documentos que producimos.
A partir de allí se crean entonces los registros de activos de información. ¿A qué nos lleva esto? Que para estas empresas, para ustedes, es tan importante, por ejemplo, cuando un empleado se va a desvincular, hacer entrega de su escritorio, de su computador, del teléfono, como del archivo y de la información que produjo en cumplimiento de sus funciones mientras trabajó para esta empresa. Un índice de información reservada y clasificada que nos dice entonces qué de esos documentos definitivamente se pueden publicar o son de consulta libre o definitivamente debe de haber cierta restricción para acceder a esa consulta. Un esquema de publicación de información donde se pueda elaborar este instrumento, identificando si se va a publicar, de qué manera se va a publicar. Y por último, el programa de gestión documental, que es como un híbrido entre instrumento archivístico e instrumento de gestión de la información pública, y que ese sí ya lo conocimos específicamente. Cuando a nosotros nos hablan de transparencia, de información, de archivos y de archivistas, nos quiere decir que esta transparencia está directamente relacionada con la información, pues como lo venimos viendo, el desarrollo de esta presentación, se le permite a ese ciudadano acceder a la información producida y recibida en diferentes instituciones públicas o a aquellas que están debidamente reguladas y obligadas a darle cumplimiento a esta ley. Entonces, ¿cuáles son sus parámetros y sus políticas de acceso a la información? Si ustedes tienen la administración o la vigilancia de un edificio, de un sector de la ciudad, de un personaje en particular, ¿qué tan fácil es que un ciudadano del común pase y diga, yo quiero que por favor me faciliten la grabación que tienen de las últimas 48 horas de esta esquina, de esta cuadra? ¿Se puede, no se puede? ¿Bajo qué condiciones se realiza esa consulta? Ustedes pueden participar en proyectos de investigación. ¿Qué tanto puede un ciudadano del común ir y solicitar acceso a esa información de la investigación que están desarrollando? Yo creo que inmediatamente ustedes dicen, no, no es posible. Pero ¿dónde dice que no es posible? ¿Qué tan documentado tienen ustedes esas posibilidades o no a partir de los marcos legales que los puedan regir a nivel nacional? Yo puedo ir y ustedes decirme, no, Lina, no te podemos facilitar esa investigación. Y yo les diga, ¿y ustedes dónde tienen en la página publicado que yo puedo o no puedo acceder a ello? De eso se trata esta ley, de que podamos justificar a nuestros usuarios, tanto internos como externos de la información, a qué tienen o no tienen derecho en términos de consultas. Cuando se habla de un acceso a la información, es indispensable que cada uno de ustedes se pregunte lo siguiente. Tienen organizados los archivos físicos y electrónicos, porque puede ser que la información sí sea pública, puede ser que ese ciudadano pueda acceder, o ese empleado, o ese gerente, o ese compañero que está en proceso de jubilación y está pidiendo una copia de su historia laboral para poder realizar un ejercicio de pensión. Puede que tenga derecho, pero aunque por más que queramos facilitársela, como no tenemos nuestro archivo organizado, no se lo estamos permitiendo. Permitir y cumplir con esta ley no es únicamente crear ese esquema de publicación o crear esa tabla de control de acceso donde yo le diga, si usted me lo solicita, yo se lo facilito. Es también sentarnos y pensar qué facilidades o de qué forma tengo yo organizados mis documentos para aquellos a los que sí se los puedo facilitar, sí estén disponibles y a la mano. Segundo, se tiene claridad frente a la información con reserva desde un marco legal. Allí es donde yo les hacía esa invitación. Dentro de toda la normativa que a ustedes los acoge por ser una empresas de vigilancia y de seguridad, ¿cuál es ese marco normativo que les dice, en efecto, esto que ustedes están produciendo es o no es de acceso público o definitivamente es reservado? Publican activamente la información en los medios oficiales. Si yo entro a la página web de cada uno de ustedes como empresa, me encuentro esos mínimos que nos están solicitando, la misión, la visión, el organigrama, el punto de contacto, donde me atienden una PQR, donde me responden un derecho de petición, donde puedo hacer una solicitud de información, si sé en qué horarios, dónde, cuáles son las sedes, quiénes me atienden, los números de contacto, soy cliente y no me han pagado una factura,
factura o soy cliente y voy a radicar la factura. O sea, ¿qué es exactamente lo que yo les estoy permitiendo a mis usuarios, proveedores, clientes, empleados, administrativos, consultores, etcétera, auditores, entes externos de control y vigilancia, conocer de mi empresa a partir de la publicación de la información que tengo? Tienen caracterizados sus usuarios, saben que sí tienen unos clientes, unos proveedores, unos empleados administrativos y cuáles son las necesidades de información que esos usuarios tienen. Cuentan con espacios propicios para atender al público, han creado procedimientos de atención de usuarios, de recepción y respuestas a solicitudes, o ya se vienen a dar cuenta que un usuario lleva 20 días haciéndoles una solicitud, pero puede ser que se den cuenta cuando ya les llegue el derecho de petición. Ese programa de gestión documental lo han elaborado, está vigente, apenas lo van a elaborar, ¿cierto? Estas preguntas nos ayudan, miren que son muy sencillas, acá no hay nada que se exagere en el cumplimiento de la norma, no estamos hablando únicamente del sector público, pero nos permite cuestionarnos qué tanto estamos cumpliendo con la transparencia y acceso a la información. Con esto daríamos por terminado este encuentro. No daríamos por terminado el encuentro, damos por terminada la presentación del encuentro. Vale, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, continuamos. Lina, muchas gracias por tu intervención y por supuesto por ampliarnos el panorama frente a esta nueva resolución a implementar. A continuación, Diego Tobón, nuestro gerente de producto en gestión documental, quien nos dará sus conclusiones finales frente al tema y la importancia de implementar la resolución en sus empresas. Yo primero quiero hacer un reconocimiento para el Estado colombiano, porque en términos de facilitar el acceso a la información que es de interés para los ciudadanos, nuestro Estado ha mejorado considerablemente. Hoy en día consultar, por ejemplo, el pago de impuestos en una Secretaría de Hacienda es supremamente fácil y además que lo podemos hacer desde la comodidad de nuestras casas, ya no tenemos ni siquiera que ir a un supermercado, por ejemplo, para el caso de la gente que está en Bogotá, y fácilmente obtenemos un certificado. Yo creo que todos los que nos vemos obligados a pagar impuestos, cuando tenemos que recoger la información para la declaración, los soportes para la declaración de renta, hoy en día lo hacemos de forma, sería muy fácil y muy ágil. Esto no sucedía hace años. Pero todo este acceso a la información y la facilidad que hoy tenemos de consultar tanto datos como documentos, pues es producto de un trabajo detallado a nivel de las entidades en donde reposa hoy en día esa información. Y hablo en entidades públicas como entidades privadas. Vemos cómo, y cuando digo que es fruto de un trabajo, es porque con la ley de archivos que nombró Lina, es una ley que proviene del año 2000, que generó un cambio importante en la forma cómo se administra la documentación y cómo se administra la información a nivel del Estado colombiano, pues empezaron a generar una serie de buenas prácticas, y esas buenas prácticas nos llevan a donde estamos hoy. Y definitivamente lo que quiere el Estado cuando a través de una resolución como la que acaba de lanzar la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia, pues quiere obligar a sus vigiladas a adoptar mejores prácticas. Y lo que se quiere es precisamente que esas mejores prácticas faciliten el acceso a la información y los documentos. Pero de pronto ustedes dirán, bueno, pero ¿por dónde arrancamos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo la invitación que les hago con base en la experiencia de nuestra compañía y nuestros profesionales, con las recomendaciones que nos hace, por ejemplo, Lina, que nos hace el equipo de operaciones de Al Popular al Archivo, es primero ordenemos la casa, la verdad. Y la casa se ordena partiendo primero de contar con inventarios, porque lo que yo no tengo inventariado, lo que yo no sé dónde está, difícilmente podemos administrarlo.
Luego es para aquello que ya tengo inventariado, que sé dónde está, que tengo ya esos inventarios documentales estructurados, pues es pensar también en cómo sé cuál es la responsabilidad que como organización tengo sobre esa información, sobre esos documentos que bien lo mencionaba Lina, sobre ese fondo documental acumulado. ¿Qué es lo que puedo hacer y cuál es la responsabilidad? Pues para eso hay un instrumento que son las tablas de retención documental. Y de allí se van derivando una serie de instrumentos que nos permiten ir mejorando la gestión documental dentro de las organizaciones. Y cuando hablo de organizar primero la casa, muchos pensarán, no, y lo vemos cada rato, clientes nos dicen, no, si queremos un software y queremos digitalizar todo. Es allí cuando nosotros decimos, venga, un momento, cuenta con inventarios, cuenta con tablas de retención documental. Entonces, pues un software básicamente lo que va a hacer es que lo que no encuentra en el físico, difícilmente lo va a encontrar en el digital, en el mundo digital. Entonces, es ir llevando un proyecto paso a paso, es poder que ustedes se sienten con un especialista, que puedan ir trazando las fases para la ejecución de un proyecto, de manera que cuando tengan una visita a la superintendencia, ustedes puedan mostrarle, bueno, nosotros ya conformamos el comité de archivo. El comité de archivo está, y este es nuestro responsable de la gestión documental, y estos son los proyectos que nosotros hemos definido y están en estas fases. Dentro de estas fases hemos ejecutado los siguientes proyectos. Pero es importante resaltar también que estos proyectos y todo lo que son las prácticas en gestión documental deben tender siempre a la generación de valor para su organización. Y la generación de valor se entiende desde 4 factores esenciales. Y es primero que las personas que dependen de la información y documentos sean más productivos. Y ese factor específicamente es productividad. Y se obtiene productividad cuando yo puedo acceder de forma fácil y de forma ágil a la información que necesito que me ayude a tomar decisiones. El segundo factor de generación de valor tiene que ver con servicio. Servicio a mi cliente interno y a mi cliente externo. Y también poder responder con información apropiada y con respuestas fundamentadas en información a quien lo necesita. Insisto, sea un cliente interno, un cliente externo o sea un ente de control. El tercer factor de generación de valor definitivamente tiene que ser seguridad. ¿Cómo incrementamos la seguridad de los procesos que involucran información y documentos? Y el cuarto, sin lugar a dudas, todas las prácticas de gestión documental, si bien inicialmente requieren una inversión, en el mediano y en el largo plazo generan unas economías bien importantes. Y algo más importante todavía es una reducción en los riesgos, en los riesgos vinculados a la información. No responder a tiempo a una solicitud de la ADRES, por ejemplo, ustedes saben que puede generar unas sanciones importantes. No responder de forma eficiente a una solicitud de la superintendencia, pues también puede generar sanciones, puede generar multas. Y la ley de archivos, que yo creo que en eso nos faltó un poquito profundizar, pues también tiene una serie de sanciones que si nosotros no cumplimos con la normatividad de archivos, pues automáticamente nuestra compañía puede llegar puede llegar a cierre del establecimiento de comercio. Entonces lo que quiero es que siempre, y el mensaje que ya para terminar quiero transmitir a ustedes es que pensemos en que las buenas prácticas en gestión documental tienden a generar valor, con los ejemplos que presentaba al principio. Cómo hoy en día el Estado nos abrió sus puertas para suministrarnos información que hoy en día los ciudadanos podemos consultar de forma ágil. De la misma forma, las entidades, como todas las compañías del gremio de la seguridad y vigilancia, pues pueden facilitar el acceso a su información y hacer que su información y que sus documentos puedan generar valor. Muchas gracias. Gracias a ti, Diego, por supuesto, por tu intervención. Bueno, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y a las diferentes dudas que puedan tener
Yo los invito a que en el chat, de manera pública, realicen sus preguntas. La primera es, ¿cuál es el medio que debe reportarse en la supervigilancia los planes? Preguntan, Lina. Mira que en estos momentos en la resolución no dan una claridad acerca del ejercicio metodológico. La resolución está recién emitida y créanme que cuando llegan y dicen es que se necesita una aprobación del ente externo, sí deberían de ser más claros en los pasos metodológicos a seguir. Radico al archivo general o radico en la superintendencia, términos de tiempo y respuesta. Créeme que en este ejercicio de preparación del encuentro también quedé con la misma inquietud. Lo que podemos hacer es un derecho de petición de información a la supervigilancia que nos responda cuál debe de ser ese trámite metodológico para contar con esa aprobación del ente externo, porque allí como tal no dan claridad. Ok. La siguiente pregunta es, ¿la norma de documentos de entes públicos en qué influyen las empresas privadas? Claro que sí, mira, lo podemos ver primero desde un ejercicio de cumplimiento netamente normativo. En estos momentos la resolución tal cual como fue expedida, en ningún momento nos está diciendo vamos a cumplir esta norma sí y esta norma no. Nos hacen un llamado general al cumplimiento de la normatividad archivística nacional. Esto nos lleva entonces a que leamos todo esto. Sin embargo, por la experiencia que tengo de ambos sectores, sí hay cierta autonomía al momento de tomar decisiones. Hay autonomías presupuestales, hay autonomía sobre conservaciones totales, que es la diferencia entre que vaya un ente convalidador externo los instrumentos a que yo con mi propio comité interno de archivo pueda tomar esas decisiones. Hay autonomía frente a quiénes son los responsables del manejo de los documentos, de si tengo que contratar un archivista profesional que esté en planta o si tranquilamente puedo tercerizar el servicio con una empresa especializada en la ejecución como tal de la gestión documental. Entonces, en estos momentos, como la norma es tan amplia, decirte exactamente en cuáles sí y en cuáles no aplican esas diferencias sería complejo, pero sí te puedo decir a grosso modo que en términos de toma de decisiones, especialmente con las asignaciones presupuestales, sí hay una gran diferencia y es que sí podemos ser autónomos en el ejercicio. Tanto es así que dentro de los instrumentos archivísticos del sector público existe uno de ellos que es el Plan Institucional de Archivos, que se conoce por sus siglas como PINAR. Y en el PINAR las entidades públicas están obligadas a documentar en qué van a hacer las inversiones del dinero público. Y mira que hasta el momento ninguna de las resoluciones emitidas por las superintendencias del sector privado se los ha requerido, por lo que te digo, por esa voluntad y esa autonomía de la asignación del presupuesto. Allí sí hay una gran diferencia, por ejemplo. Nos dicen, no entiende el ejemplo de la cantidad de tablas de retención documental cuando hizo alusión a las gerencias. Si podría ser más clara, ¿son Claro que tablas sí. por áreas? Exactamente, por cada área que tenga la empresa, esa misma cantidad de tablas de retención han de entregarse. Les puse el ejemplo únicamente a nivel gerencial para que entendamos de qué manera se van dividiendo las estructuras orgánicas. Hay unas que solamente llegan a nivel gerencial, hay otras que llegan a nivel de dirección, otras que llegan a nivel de jefatura, otras que llegan a nivel de coordinaciones. En esos niveles se van identificando las diferentes oficinas productoras. Entonces, en un ejemplo más claro, yo tengo 3 gerencias, ahí hay 3 tablas. Pero al interior de cada gerencia, por ejemplo, en la gerencia administrativa y financiera, puedo tener a talento humano, puedo tener sistemas, puedo tener gestión documental, puedo tener contratación y contabilidad. Ahí hay 5 tablas más, ¿cierto? Entonces son tabla de retención documental por cada oficina productora. Ok, perfecto. Nos preguntan, como empresa de seguridad contamos con minutas. ¿Estas deben ser conservadas por el cliente o por la empresa y qué tiempo se debe conservar? Me encanta que lo hayan traído al puerto de las preguntas porque lo tenía súper presente para hablárselos al final. Con el tema de las minutas y con el tema
en general de todos los productos, de los servicios que prestan al tener un contrato con un cliente. Yo les hablo desde mi experiencia del otro lado, ¿cierto? He tenido empresas donde me dicen, Lina, es que vamos a finalizar el contrato con la empresa de vigilancia o vamos a cambiarla y ellos nos tienen a nosotros bitácoras, nos tienen grabaciones, nos tienen videos, nos tienen derechos de petición, nos tienen investigación, o sea, nos tienen todo y el volumen documental es demasiado alto, el tema de los soportes especiales necesitamos repositorios digitales diferentes, etcétera. Y vamos a mirar los contratos y en los contratos no dice en ninguna parte finalizando de quién es la responsabilidad de custodiar en el largo plazo el producto de la ejecución de ese contrato. Entonces, en estos momentos yo no puedo decirte cuál de las dos partes es quien se debe de quedar. En el ejercicio contractual o si ya lo hicieron, ya se firmaron los contratos y no hay una claridad, enhorabuena, con el acompañamiento de jurídica deben de sentarse con cada uno de sus clientes y asignar esas responsabilidades de quién se va a quedar finalmente con la documentación que se produce y el resultado final del cumplimiento contractual. No te puedo decir porque tendría que tener todo el contexto de la producción, del trámite y de toda esta parte final. Pero sí me encanta que se les haya generado esa alerta porque de eso se trata finalmente este ejercicio, de que podamos identificar qué vamos a hacer con todo aquello que estamos produciendo. Por supuesto. Aiden nos dice, buenos días, ha sido muy clara la exposición, muchas gracias. No obstante, tengo una pregunta. La resolución no establece tiempos de retención ni tipos documentales. ¿Cómo se debe reglamentar la retención de los documentos y cómo saber qué documentos se deben retener para integrarlos al PGD? Claro que sí, entonces te cuento. Esos tiempos son precisamente el resultado final de la elaboración del instrumento. Las tablas de retención documental. El primer paso metodológico es conocer la entidad. Recoger la información por medio de entrevistas y encuestas. Nosotros nos sentamos con cada uno de los productores documentales y les decimos qué producen. A partir de esa recolección de información, nosotros ponemos un equipo interdisciplinario, ese abogado, ese contador, ese historiador, ese archivista y el que se requiera, dependiendo de la empresa en la que se deba estar haciendo el ejercicio, y se propone el listado de series, la matriz de valoración y por último esas tablas de retención, ¿cierto? La resolución no nos está diciendo cuáles producimos ni cómo los vamos a, ni cuáles vamos a retener ni por cuánto tiempo, porque esa es la tarea que nos están poniendo, elaborar el instrumento. Esa respuesta solo la tienes una vez tienes elaborada la tabla de retención documental y ya proceder a implementarla. Ok. ¿Cuánto tiempo hay para la implementación acorde a la normatividad? Un año. Un punto súper importante. La resolución en su último artículo nos dice un año a partir de la publicación. Es decir, empresas tienen hasta el 22 de junio del 2024 para contar mínimamente con el programa de gestión documental y las tablas de retención documental debidamente elaboradas y publicadas en su página web. ¿Qué sucede? Como les contaba al principio, las entidades públicas deben de llevarlo a un ente convalidador. En ningún caso, Supervigilancia será un ente convalidador. No hay que enviárselas a Supervigilancia ni nada para contar con su aprobación. Ellos, ¿cómo hacen el control? ¿Cómo lo hacen las otras super desde que emitieron sus resoluciones? Ellos simplemente entran a las páginas web, revisan que exista una pestaña de transparencia y acceso a la información o como la queramos llamar y que allí estén debidamente publicados tanto los instrumentos archivísticos como los instrumentos de gestión de la información pública a la que nos está obligando la resolución. Un añito nos dieron. Ya que hoy justamente ya llevamos un mes que no hemos hecho la tarea, nos quedan 11 meses para poder cumplir. Ahí hay que ponerse las pilas entonces. Así es. Entonces, dicen, es necesario tener un profesional en ciencias de la información y bibliotecología. O archivistas como yo, por ejemplo. Archivísticos.
Somos varios, somos profesionales en archivístico, profesionales en ciencias de la información y bibliotecología, dependiendo de la ciudad en la que nos encontremos. En Bogotá es muy común encontrarse profesionales en ciencias de la información. En Antioquia sí existimos los archivistas profesionales como tal y así en otras ciudades principales del país. No es obligación. Yo les contaba ahorita. En las entidades públicas, por el cumplimiento de la Ley 1409 del 2010, que es nuestro Código de Ética Profesional, las entidades públicas sí están obligadas a contar con un profesional al interior de sus instalaciones, ¿cierto? De sus entidades. Pero esa es una de las gabelitas que nos da en las consideraciones esta resolución y es que no tienen que contar con ese profesional, sino que pueden delegar esa responsabilidad en empresas especializadas como nosotros al archivo, por ejemplo. Perfecto. Nos preguntan, ¿cuál es el primer paso que debemos seguir para empezar la implementación? Claro que sí. Una vez los instrumentos estén debidamente elaborados y aprobados por el Comité Interno de Archivo, se deben de generar planes de implementación de los mismos. En el programa de gestión documental, por eso se cuenta con el plan de mejoramiento que incluye la matriz RACI y el cronograma. En ese PGD estarán detalladas las tareas de cómo se deben implementar esas tablas de retención documental. Son dos, aquí esto ya es muy específico, pero son dos puntos que deben de tener en cuenta. Primero, dependiendo de la necesidad. Si lo que tenemos son altos volúmenes documentales, podemos comenzar con la eliminación de los documentos con todo el proceso que requiere una eliminación, inventarios, actas de descarte, aprobadas por comités, entregadas a empresas que nos den certificados y garantía de que hay una destrucción total de esa información, porque recordemos que tenemos información susceptible, ahí es donde vuelve y nos aplica el tema de protección de datos, acceso a la información, etcétera. O segundo, si lo que tenemos son fondos acumulados, donde las consultas se nos están demorando muchísimo, lo que debemos hacer es comenzar con procesos de organización del fondo, donde ya podamos aplicar esas series, esas subseries e ir organizando por esos tiempos de retención. Siempre va a estar muy de la mano el programa de gestión documental porque también nos va a decir cuáles son esas tareas de organización que vamos a llevar a cabo y cómo vamos a cumplir con los planes de transferencia. Es decir, la implementación depende mucho. Ahí les pongo dos escenarios y yo sé que ustedes van a tener muchos escenarios más de por dónde comenzar, pero ahí es donde se articulan los dos instrumentos, el de PGD y TRD, porque las TRD te dan la instrucción de qué tienes que hacer y el PGD te da la instrucción de cómo lo vas a hacer. Tenemos una persona que nos dice, no me quedó claro, el PGD diseñado para la supervigilancia debe ser convalidado y ante qué entidad? No, el programa de gestión, ninguno de los dos. Y ninguno de los instrumentos que las empresas privadas elaboren deben de ser convalidados. Los únicos que son convalidados son las de las entidades públicas y solamente se convalidan las tablas de retención y las tablas de valoración. Aún incluso en entidad pública, ni el PGD ni los demás instrumentos se convalidan, simplemente se aprueban por el Comité Interno de Archivos o en el caso de las entidades públicas, el Comité de Gestión y Desempeño. Pero en las privadas, solo con la aprobación del comité es suficiente para comenzar con la implementación. Perfecto. Las tablas de retención documental se deben elaborar reflejando la estructura orgánica funcional de las empresas. Tal cual. Lo que les explicaba hace unos minuticos, tantas oficinas productoras, tantas tablas de retención documental. De pronto tu pregunta puede estar dirigida a algo más y es que en las empresas nos encontramos con que no trabajamos por estructuras orgánicas, sino que trabajamos por mapas de procesos. En ese caso, igual, por cada proceso se debe de generar la tabla de retención documental. Entonces está el proceso de compras, el proceso de contratación, el proceso de gestión humana. También se elaboran las tablas de retención por cada uno de esos procesos. O
se hacen vínculos. Supongamos, tengo estructura orgánico-funcional y tengo mapa de procesos, y lo que podemos hacer es crear una casilla dentro de las tablas de retención en las que cada oficina productora hará mención de a qué proceso está ligada esa producción documental. Se nos pueden presentar esos dos panoramas. Vale. Nos dicen, las concesiones portuarias pueden eliminar archivos. ¿Bajo qué ley se puede hacer este tipo de actividades? Las concesiones portuarias están reguladas, muy reguladas, por un ente que es la Agencia Nacional de Infraestructura. Son empresas privadas que cumplen funciones públicas. Y en ese orden de ideas no tienen ni siquiera la autonomía al 100% que tiene una privada que no cumple funciones públicas. Debes de cumplir dentro de lo que se produce bajo esa función pública al 100% lo que nos dice el ente convalidador, que es el Archivo General de la Nación. Es más, ahí hacemos una excepción. Resulta que si elaboras las tablas de retención documental, si bien no van por convalidación al Archivo General de la Nación, sí se las debes de presentar a la Agencia Nacional de Infraestructura para que realice la convalidación de estas tablas antes de intervenir el fondo documental. ¿Qué pasa con las concesiones? Y ahí me disculpan los demás presentes que no sean de concesiones portuarias, y hago un paréntesis porque ellos son de un tratamiento muy especial. Y es que ustedes la transferencia primaria no la realizan a su archivo central, sino que ustedes, una vez se finaliza el contrato de concesión, le deben de entregar todo su fondo documental resultado de la función pública a esa Agencia Nacional de Infraestructura. Y la Agencia Nacional de Infraestructura realiza la transferencia secundaria al Archivo General de la Nación. Como los documentos que ustedes hoy producen van a llegar finalmente al Archivo General de la Nación, deben de cumplir al 100% desde la producción documental con toda la normativa pública que tiene el AGN a nivel nacional. Créanme que podemos generar otro webinar solo para las concesiones portuarias y de aeropuertos y etcétera, porque el Popular precisamente ya ha tenido la oportunidad de acompañar un caso muy especial para quien estamos hace 2 años con todo este ejercicio, con unos resultados muy positivos. Nos ha llenado de muchísimo conocimiento. Pero créanme que el tratamiento es muy diferente de una empresa privada simplemente regida por esta parte. Vale. Nos preguntan, nuestra empresa es importadora y comercializadora de accesorios para computador y redes. Dentro de nuestro catálogo tenemos cámaras Wi-Fi de seguridad. ¿Esta resolución nos aplica también? Más allá de identificarle la misión a ustedes, es saber si Supervigilancias hace parte de sus entes de control. Si la respuesta es sí, aplica. Perfecto. ¿El listado maestro de documentos es lo mismo que las tablas de retención documental? Si lo tenemos ya dentro del sistema de gestión de calidad, es la base para elaborar las tablas de retención documental, pero no son lo mismo. El listado maestro de documentos simplemente nos dice qué documentos se producen por cada uno de los procesos y procedimientos, se les asigna un código o formato y se les asigna un control de versionamiento. Pero dentro del sistema de gestión integral o del sistema de calidad, los tiempos de retención no son asignados a ese listado maestro. Cuando estamos elaborando este instrumento lo solicitamos porque es la base para entender que ningún documento se nos quedó por fuera, pero en ninguna medida suplen o reemplazan las tablas de retención. Perfecto. ¿A partir de qué fecha debe estar listo el sistema documental? Tendríamos que darle cumplimiento a la norma, lo hablábamos ahorita, es 1 año que nos dieron para implementarlo, ya llevamos 1 mes, tenemos 11 meses y me encanta que le des ese nombre, eso es la gestión documental, un sistema. Tenemos en estos momentos 11 meses para conformarlo.
Nos preguntan, buenos días, ¿la rigurosidad del sistema de gestión documental o archivos del sector público deberá ser considerado para aplicar al sector privado? La superintendencia nos dice que apliquemos todo el sistema de gestión documental establecido para lo público. De acuerdo a ello, ¿tendremos autonomía de traer o no referidos procedimientos de manera completa? Sí podemos tomarlos como buen ejemplo, incluso lo veíamos en el ejercicio de ver los beneficios, o sea, si en el sector público esos beneficios aplican, con mayor razón nos pueden aplicar a nosotros en el sector privado. La rigurosidad del cumplimiento, y les pongo como ejemplo lo que nos preguntaron ahorita de la sociedad portuaria, en ese caso depende mucho de cuál sea la misión de nuestra empresa, si somos netamente privados, si somos privados con funciones públicas, si somos mixtos, y en esa medida o qué tanto por experiencia hemos estado vinculados o no con procesos que nos lleven a un cumplimiento público. El caso es muy particular para cada empresa y eso nos los puede dar ese primer diagnóstico, ese primer estudio de la entidad y situación actual, pero el cada caso como tal es particular. ¿Cuál es la diferencia entre archivo de gestión y archivo central? ¿Y cuántos años aplica para cada uno? Claro que sí. La diferencia entre el archivo de gestión, incluso son tres. El ciclo vital son tres archivos. Los archivos de gestión son cada uno de ustedes como productores, ¿cierto? Hoy producí esta acta de comité, tengo este contrato dándole inicio y ejecución, tengo el empleado hace 40 años trabajando para mí y esa historia laboral, si el empleado todavía está vinculado, está en archivo de gestión. ¿Qué son los archivos centrales? Cuando los documentos finalizan el año o finalizan el trámite, se deben de quedar un tiempo de retención en ese archivo de gestión y luego se centralizan en el archivo central, que es lo que se conoce como transferencia primaria. Y luego pasan a la tercera fase del ciclo, una vez han cumplido con esos tiempos de retención en el archivo central, pasan a la tercera fase que es el archivo histórico, solo aquellos documentos que tengan contenido histórico, científico o cultural. Ahora bien, ¿cuánto tiempo es precisamente el resultado que nos entregan las tablas de retención documental? Ejemplo, los documentos contables son 10 años, pueden estar 1, 2 o 3 años en el archivo de gestión y 9, 8 o 7 en el archivo central. Los documentos de historias laborales pueden estar 1 o 3 años en el archivo de gestión después de que se ha desvinculado el empleado y deben estar 80 o 73 años, 77 años en el archivo central. Los de contratación, 20, es decir, dependiendo de los valores que nosotros como profesionales identificamos, se asignan los tiempos de retención y si tienen ese contenido histórico, pasan entonces a ese archivo histórico. Pero esos tiempos son precisamente el resultado de la entrega del instrumento. Perfecto. Hay otra pregunta, nos dicen, ¿esta normativa también aplica para una estructura cooperativa? Sí, claro que sí, pero sería una estructura cooperativa porque tenemos, no sé, filiales o porque tenemos diferentes entidades dentro de la misma, o sea, son diferentes fondos. Ahí tendríamos que entrar a mirar, porque créeme que se presentan muchas particularidades. Nos ha sucedido, incluso en estos momentos también de parte del Popular estamos interviniendo una cooperativa donde hay una empresa de transporte, una empresa textil y un fondo de empleados dentro de la misma estructura orgánico-funcional. Y lo que sucede es que la parte de contabilidad, de talento humano y comercial se comparte por esas tres empresas, pero lo estamos haciendo bajo una sola estructura de tabla de retención con sus diferentes oficinas productoras, porque finalmente las tres son una cooperativa. Cada caso es particular, pero créeme que profesionalmente lo podemos hacer. Ok, vamos con dos preguntas más. Una es, ¿qué proceso aplicamos para los documentos de las empresas que llevamos 20 años o más y que tenemos documentos en custodia con terceros, como el archivo, y que no han tenido ninguna intervención archivística?
Exactamente, mira que ahorita precisamente hablábamos de esos casos, que tenemos entidades que llevan más de 20 años, que tienen fondos documentales demasiado amplios, que están pagando esos servicios de tercerización porque pues no se ha realizado como tal el instrumento ni la aplicación del mismo. Allí lo que se debe de hacer es elaborar el instrumento archivístico, tablas de retención documental para esa última estructura orgánico-funcional y hacer un ejercicio de valoración para aquellos documentos que son de muchos años atrás, que quizás ya no se están produciendo, no hacen parte de nuestra estructura actual, pero que definitivamente debemos de tomar decisiones sobre su disposición final. En ese caso es donde se aplica TRD para el ahora en adelante y TBD para esos documentos que tenemos desde la última estructura hacia atrás, pero sobre todo en aras de disponer finalmente de esos documentos. Recordemos que ese precisamente es uno de los beneficios del instrumento, poder aplicar y rehacer esa reducción de costos. Ok. Y nuestra última pregunta. La norma aplica para todos los servicios de vigilancia que tienen licencia de funcionamiento. Existe una diferencia importante entre las empresas que prestan servicios de seguridad, las academias y los departamentos de seguridad. Estos últimos se consideran en la tabla de retención documental como una serie o subserie en el listado, y asimismo se realizaría el cumplimiento de la norma. Sí, mira que incluso en el primer artículo de la resolución como tal dice que hacen que el alcance va para todos los vigilados de supervigilancia como tal, independiente de esa misión que estén prestando. Allí lo que varía precisamente, y ahí era donde les ponía ahorita el ejemplo de que pueden ser dos hospitales, pero no tienen las mismas tablas porque ni el mismo PGD, porque su situación real de estructura, de funciones, de misión es completamente diferente. Es decir, no porque seamos vigilados por supervigilancia vamos a tener todos la misma tabla de retención documental. Cambia según la misión de cada una de esas entidades. Y no es que pasen a ser series o subseries, es que según el contenido, cada entidad pasa a tener su tabla y las series y subseries varían según la misión que cumplan. Ok, perfecto. Lina, pues muchísimas gracias, por supuesto, por tu conocimiento, por tu tiempo, por tu disposición, asimismo a nuestros gerentes. Yo les quiero recordar que si desean contactar al archivo para asesorías empresariales, pueden hacerlo agendando su cita a través del número de WhatsApp que van a encontrar en el chat. Sin embargo, lo voy a repetir, es 318-695-2067. Adicional, también nos pueden contactar a través de nuestro LinkedIn en el archivo y pueden ampliar la información en nuestra página web en www.alarchivo.com.co. Para las personas que están preguntando por las memorias, en efecto, nosotros vamos a estar enviándolas a los diferentes correos de las personas que se inscribieron. Entonces, no se preocupen por eso, que la información la vamos a compartir. Damos entonces por terminada nuestra sesión de preguntas. Agradecemos nuevamente a todos los asistentes por estar conectados durante este tiempo. Nos despedimos, no sin antes recordarles que próximamente continuaremos con nuevos eventos que potenciarán sus procesos documentales. Y recuerden que en el archivo seguimos viviendo cambios positivos.